Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Por Ahora. Claudio Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Silvina Harry? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, Hemos tenido un lunes tranqui hoy. Relativamente tranquilo. A comparación de los lunes pasados. Claro, pensá ¿no? que veníamos del préstamo del Fondo Monetario. Sí. Kicillof anunciando si se rompía o no, si se doblaba la o no publicación del elección. tuit de Cristina a las 8 de la mañana en punto. El fallecimiento del Papa el lunes anterior. Hemos venido el lunes tranquilos. Hoy sí. dentro de todo, bueno, con mucha información Sí. y también con muchas novedades, incluso en provincia de Buenos Aires, Sí, pero un poco más sin tranquilo. ninguna noticia así como media bomba en el día, por lo Exactamente. menos. De todas maneras, estamos en la Argentina y todo puede estar pasando en cualquier momento, Sí. puede estar estallando todas las bombas posibles. Pero bueno, vamos a estar hablando de muchas cosas. Hoy hubo un gran corte de luz en España, todo esto, Sí, ¿no? viste, un gran apagón. Sí, en una España información y en interesante. algunos otros países España, también. Portugal y creo que el sur de Francia Sí. también. Tengo mis hermanas que viven allá y me contaban que Estaban se en el vivió. medio del apagón. Sí, se vivió muchas horas. Creo que incluso hay algunas zonas que estaban Que todavía están sin- esperando, sin- sí, volver a tener exactamente. el servicio. Bueno, pero no estaremos solos ni solas, porque nos acompañan como siempre dos colegas invitados. Exacto. En el primer bloque, dos en el siguiente, que nos van a acompañar, nos van a ayudar a pensar y también a analizar un poco todo lo que está sucediendo. Y vamos a comenzar a presentarlos porque ya está con nosotros Macarena Ramírez, que es colega de aquí de la ciudad, está en 135, también en letra P, en el termómetro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Macarena? Hola, buenas Bienvenida. noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por venir. Y Gracias también por la está- invitación. Muchas gracias. Adrián Belinche de Infocielo aquí con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? están? ¿Cómo Gracias va? a ustedes también por invitarme. No, Bueno, por por favor. Bueno, vamos a arrancar charlando un poquito de todo lo que ha estado pasando en estos días, este fin de semana. Bueno, obviamente la información más urgente respecto de lo que ha pasado tiene que ver con el funeral del Papa Francisco, el último adiós que se le dio, y cómo eso influye de manera diplomática, ¿no? En la política internacional. Y también ha tenido repercusiones acá en la Argentina. ¿Cómo vieron ustedes esta situación de que Milei no llega para el funeral, pero llega para... no llega para el velorio, pero sí al funeral? ¿Cómo han visto esa situación? No, bueno, tuvo en el día de decir el funeral, tuvo un rol protagónico como no el Milei, que nosotros acá puede gustarnos sí o no, sino como el representante del país Claro. en el Vaticano con la muerte de un papa argentino. Digo, la primera fila, el protagonismo que tuvo en ese sentido me parece que está claro por ser el representante de nuestro país y el país de origen del Papa Francisco. Lo del día anterior fue raro, ¿no? Y los argumentos del gobierno, bueno, a nosotros nos dijo el Vaticano que teníamos que estar el sábado, no el viernes. Habrá que ver si capaz hubo una decisión, me parece que eso no queda claro, si hubo una decisión Claro. de invitar al presidente argentino solamente y por qué solamente el sábado y no otros días, como por ejemplo estuvo Lula, Claro. que lo vimos todos Sí. el viernes en lo que fue el velatorio. Bueno, hay estaban que los ver demás si es una mandatarios, ¿no? excusa del gobierno argentino porque no llegó, porque no le interesó, porque no quiso, o si había algún motivo para que el Vaticano no quisiera que Sí. la comitiva argentina De todo- estuviera Ese último día. en el velatorio, ¿no? De todos modos, digo, el velatorio también era abierto, así que si hubiese habido alguna voluntad mayor, Sí, claro. entiendo que se podría haber Pero estado, estaba ¿no? entregando un premio, creo, ese día. Claro, Javier creo Milei. que El tenía viernes ahí a la también noche estaba entregando alguna un cuestión de premio. agenda, sí. Ujú. ¿Vos, Ah, Adrián, con no, respecto? a mí me llamó la atención un montón de otras cosas paralelas a esto, a lo de Milei específicamente, que es cómo los medios de comunicación cambiaron el enfoque para con el Papa Francisco a partir de su muerte. Es decir, la sensación que tengo es que fue ninguneado prácticamente los 12 años o 11 de esos 12 años de su mandato eclesiástico y que ahora resurge y como que lo redescubren y lo valoran. No sé qué grado de hipocresía hay en eso, qué grado de necesidad política hay en lo que hablamos del Papa y cuánto de natural o de verdadero o de espontáneo de inclusive comunicadores de mucha experiencia que parecen que ahora se dan cuenta de todo lo que venía diciendo Francisco desde 2013. Claro. Esto sí me llama la atención poderosamente y también lo sumo al gobierno, porque el gobierno, por supuesto, claramente cambió su postura con respecto a lo que es el legado o las enseñanzas de Francisco pre-muerte a luego de su muerte. También creo que nos sirvió como esta situación, ¿no? Su fallecimiento, su muerte, de alguna manera darnos cuenta de la influencia global que realmente tenía, digo, por toda la expresión que hubo alrededor
pesar de su fallecimiento, Claro, yo ¿no? lo que No digo sé, que creo- particularmente, digo, es como que te cae como un baldazo, digamos, de realidad de cuál es la situación o cuál era la situación y la influencia del Papa como figura, ¿no? A nivel mundial. Para mí está No sé diseñado, ustedes. el que no hayamos sabido lo que Sí. valía cuando vivía y que sepamos recién ahora, no creo que sea algo que de casualidad te pasó a vos, me pasó a mí, nos pasó a todos. Uy, mirá qué piola que era este tipo. No me da esa impresión. Me parece que estaba previamente diseñado, que había que callarlo. Lo llevaron muy al barro, aparte local, ¿no? Una figura de la importancia que estaba teniendo, las cosas que ha hecho en la geopolítica mundial, más allá de lo religioso, la influencia que ha tenido en los conflictos más importantes del mundo. Y acá se lo llevaba, acá que se lo nombraba, al barro local, a que si es peronista, si no es peronista, qué cara ponía cuando le visitaba Claro, uno si u otro. sonrió o no. Sí, claro. Si vino o no si vino. recibía, Claro. si le mandaba un rosario Sí. milagrosal, así. Como que lo metían en ese chiquitaje de la discusión política local y no te mostraban lo que estaba haciendo. Yo he descubierto muchas de las cosas que hizo el Papa en un montón de países, en conflictos bélicos, en lugares totalmente inhóspitos donde estuvo. Y por ahí recién todas juntas vistas ahora. ¿Por Claro. qué? Porque acá no se fue mostrando con la importancia que merecía cada uno de esos actos que tuvo Claro. en el escenario político mundial. ¿A qué sectores recibió también, no? De la iglesia, porque yo vi un testimonio ayer de una chica trans que decía, nosotras en el 2020 fuimos recibidas por el Papa y nos consiguió vacunas que no conseguíamos acá en Italia, eran chicas italianas, decían, no nos daban vacunas y él consiguió que nos den vacunas del COVID porque nosotras éramos trabajadoras sexuales de la calle y vamos a seguir trabajando en la calle. Y consiguió que podamos tener las vacunas. Y eso claramente acá se silenció, no se conoció toda esa información. Digo, como decía Adrián, es algo que nos fueron mostrando, pero muy poquito y te llegaba como algún dato aislado, ¿no? Yo viví la transición profesionalmente, porque cuando asume, yo no estaba trabajando. En el 2014 empiezo a trabajar, 14 y 15, y que eran los años de explosión. Era como la esperanza blanca, es un término que se usaba en boxeo mucho antes, hace muchos años. La esperanza blanca, que venía a ganarle al campeón del mundo, que era el Muhammad Ali, por ejemplo. Claro. Entonces, esa esperanza blanca lo fue en el 2013 para, en el chiquitaje, como decías, poder destronar a quien estaba en el gobierno en ese momento. Cuando no lo consiguió o no lo buscó o no sucedió así, los grandes medios de comunicación silenciaron al Papa y mucha gente dijo, Papa no me representa, es argentino, pero no es mi Papa. ¿Por qué? Porque ideológicamente, porque políticamente, partidariamente, se lo pintaba de otra manera. Y ahora descubrimos todo de golpe ese bagaje enorme de temas que resolvió, que cambió, que modificó para siempre, y ahora decimos, y era argentino, y encima caemos en la cuenta, difícilmente vuelva a haber un papa argentino. Entonces decimos, ¿de qué nos perdimos? Y nos perdimos de haber disfrutado de esta personalidad en los años de vida. Ahora, puede pasar también como una comparación en lo que pasó con la muerte en su momento de Néstor Kirchner, ¿no? De muchos pibes y pibas que dijeron, che, una vez que falleció Néstor Kirchner, bueno, yo me siento representado por esta persona, pero que en vida no. Digo, probablemente en vida no militaban en el kirchnerismo, no se sentían cercanos al peronismo, y con la muerte de Kirchner empezó a aparecer una figura ahí de los jóvenes ¿Sabes acercándose. qué? Yo pienso siempre en eso. Yo estuve en esa plaza el día que fallecí. Era muy impresionante cómo los medios habían jugado un rol de que parecía que estaba mal Néstor Kirchner ante la sociedad, electoralmente, el kirchnerismo, etcétera. Y ese día parecía que salía la gente abajo de las baldosas. Venían desde todo el conurbano a ver si esa sensación de decir, che, acá estaba pasando algo. Claro, que en los medios no. En el territorio, que no estaba reflejado y que no era un sentimiento generalizado que las cosas eran de esa manera y que de repente brotaron masivamente a la calle con la gente llorando, que iba con los hijos. Digo, había toda una cosa que no se estaba viendo, ¿no? Claro. Que no se estaba valorando de la manera que por ahí se valoró después. Es que cuando te sacan del radar, te sacan del radar. No estás, no existís, no te ven, no hablás o decís cosas importantes, o alguien de estas personalidades dice algo importante y no sale. Entonces, la gran parte de la gente lo desconoce y es lastimoso eso. Por suerte están las redes, pero las redes muchas veces son eco también de lo que se habla en la calle. Y si en la calle no se habla de esto, se silenció. De golpe, muerto el rey, viva el rey. En el caso del Papa funciona, en el caso de Néstor Kirchner no, porque no era rey, pero el Papa sí era se podría decir monarca de un país como es el Vaticano. Ahora sí, ahora ya no corremos peligro, todas sus ideas. Ahora
reivindiquémoslo como argentinos, y si le sirve al gobierno, además, sumarse a eso y desdecirse de lo que decía antes para ahora aclamarlo, ahora que está muerto, viva eso, ¿no? Entonces, a mí me parece ahí que tenemos que poner un ojo también nosotros los ciudadanos para darnos cuenta que hay que informarnos por otros medios, Claro. quizás prensa italiana, prensa mundial, que ahí sí siempre se habló del Papa. Nunca se dejó de hablar de Francisco en la prensa internacional. ¿Qué se imaginan ustedes que puede venir ahora en este cónclave que se confirmó hoy, que va a arrancar Sí. el 7 7 de mayo. de mayo? Yo creo, tengo entendido que son 2 votaciones a la mañana, 2 votaciones por la tarde. ¿Qué imaginan ustedes? ¿Un cambio de paradigma a nivel mundial en cuanto a la elección Yo del Papa? espero, me ¿O parece que eso seguimos es lo que se está jugando. No sé cómo, no tengo idea cómo puede terminar, pero están jugando eso, ¿no? Los sectores más conservadores de la iglesia intentando, bueno, revertir la marcha que había iniciado. Volver atrás un Claro, poco, ¿no? sí, Claro. Francisco totalmente. Y bueno, y otro sector importante también que va a intentar una continuidad, por lo menos en algunas de las ideas que ya, bueno, sembró, me parece, el Papa. Yo hablaba hace unos días en la radio con el obispo de Quilmes, Tisera, que fue también presidente de Cáritas, muy amigo del Papa, había estado con él en enero, y él entre las cualidades, más allá de un montón de otras cosas, decía que era un estratega, ¿no, Francisco? Estratega en la política también, ¿no? Desde el lado político. Y también lo prepara un poco este cónclave, ¿no? No quiero meterme Sí. en el detalle Claro. cortino porque ya ahora no me acuerdo, no tengo presente Bueno, los pero números. sí, Pero nombró 135, 108 nombró. Claro. Cardenales nombró el Papa. Él jugó Hizo ahí su antes de rosca. irse. Ahí Claro. salió lo argentino, Armó ¿no? su rosca. Y bueno, no, además lo político. Lo político, él era claro. un ser político Sí. por naturaleza antes. Y yo leí un artículo de La Stampa, que es uno de los diarios italianos, y estaba más o menos en algo así como 13 cardenales que son progresistas por naturaleza desde siempre, que no tienen que ver, inclusive más progresistas que Francisco. Hay 53 que nombra Francisco, de estos cardenales. Hay 39 que son de distintas partes del mundo, que no se conocen entre sí, porque son como de la diáspora. Hay asiáticos, hay de Oceanía, hay de África y de América Latina, que no se podrían definir, y hay un número no poco importante, de 35 si no me equivoco, que son conservadores. Claro. Entonces ahí está la disputa, y como siempre los indecisos, por decirlo de alguna manera, son los que terminan poniendo el amperímetro para un lado o para el otro y volteando la elección. Estas elecciones, si bien internamente pueden entenderse democráticas, son dentro de la iglesia de cúpulas, claramente. Claro. Entonces ahí hay un montón de cosas que nosotros no accedemos a saber. Pero así está más o menos el panorama según dicen los medios que son vaticanistas, o por lo Claro. menos que están más cerca de los vaticanistas. ¿Y ustedes creen que puede afectar en términos de política internacional el para dónde vaya la iglesia ahora? Porque con una iglesia medianamente progresista y desde el Vaticano, hemos tenido también del otro lado una respuesta política no muy progresista. Digo, los últimos, el gobierno de Javier Milei, el gobierno de Donald Trump, bueno, la figura de Le Pen en Francia. Sí, un vuelco a la derecha, ¿no? Ha habido A un nivel vuelco a la global. derecha en algunos Bueno, es sectores. que la de Francisco era una voz disonante al lado del coro del mundo, en cómo Claro. estaba, hacia dónde iba los últimos años. Era, por eso su importancia, ¿no? Era una voz fuerte, muy potente, distinta a lo que se estaba escuchando, o esta oleada tan fuerte, más de derecha, más conservadora. Si cambia la iglesia, va a acompañar esta ola o este proceso que se está viendo en el mundo. Ojalá sea del otro lado, ¿no? Para seguir haciendo un contrapeso en esta situación que está viendo. Acompañar o profundizar. Porque Bueno, claro. en el caso de Juan Pablo II, que arrancó como un populista, se podría decir, que no se sabía bien para dónde iba a ir, terminó siendo en gran parte el que favoreció la disolución de la Unión Soviética. No digo que fue solo. Él, con Ronald Reagan, con Margaret Thatcher, tuvieron influencia cierta en eso. En los años 80, finales de los 80 sobre todo, desde la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética. Cuando el Papa es conservador, tiene influencia sobre las sociedades internacionales. Cuando el Papa es progresista, es un poco un salmón, que va a contracorriente y Cuesta más. Mira este tipo, las cosas interesantes que Más dice. filosófico, Más claro, filosófico. Y quizás los cambios tardan más en darse. No es que de golpe los gobiernos van a ser nacionales y populares porque hay un Papa progresista. No es tan directo. En cambio, si es un Papa conservador, sí es posible que apoye mucho más a los países que tienen ese tipo de sistema de gobierno. Sí, un poco cómo funciona el poder, ¿no? Bueno, es De así. alguna
alguna Claramente. manera. Pareciera que Claro. es más fuerte el poder cuando va hacia esos lados que cuando querés revertir y ser más política de derechos, de igualdad, de Así justicia fue, los social, papas ¿no? progresistas, Juan XXIII, que propició el Concilio Vaticano II, década del 60. Juan Pablo I iba a ser progresista, duró 33 días y nadie sabe bien cómo murió, se murió de la noche a la mañana. Y el único que pudo hacer un papado más bien largo o relativamente largo como Francisco cambió muchísimas cosas que a cualquiera que venga después le va a costar mucho trabajo revertir. No porque no pueda hacer un decreto, sino porque ya hay como un consenso social Claro. que lo que hizo él, ustedes imaginan un papa otra vez con los zapatos rojos, con toda la pompa, Sí, el sí. oropel Claro, que eso tenían estaba los pensando, papas sí. anteriores, difícil. Es difícil, sí, Difícil sí. volver a Hubiera eso. estado bueno también que en la comitiva que llevó Milei fueran expresidentes, ¿no? Digo, Cristina Kirchner, que lo vio 7 veces, creo visitó al Papa, Alberto Fernández, Mauricio Macri. digo, que hayan ido... Es algo que no podemos lograr, ¿no? A veces Mm. veíamos, creo que la otra vez en Uruguay, que fue la asunción también del nuevo presidente, Sí, que estaban claro. todos los expresidentes. Nosotros estamos metidos en esta grieta infernal de matarse entre todos, que no puedes después, en situaciones como esta, juntar a quienes fueron los Claro. presidentes del país. Me Pero parece es que tiene que cierto. ver con la forma política Y sí. argentina, En lamentablemente. lugar de ir Bullrich, Adorni y la manager de Adorni, y que ellos hubieran ido los 3, 4 presidentes, hubiera sido una delegación Claro. de lujo, más allá de las diferencias que podían tener Mauricio Macri con Cristina Kirchner. Dando cuenta de la importancia, ¿no? De esto que decíamos al principio, de la importancia que tenía el Papa siendo argentino Claro. y siendo, ¿no?, la cabeza a nivel mundial del Vaticano. Pero sí se vio, le voy a pedir a la producción, el tape de Axel Kicillof con participando de la misa Sí. en donde estaba Victoria Villarruel, donde sábado, también estaba ¿no? Jorge También. Macri. Exacto. El sábado en simultáneo, cuando se estaba llevando, más o menos en simultáneo, cuando se estaba llevando la despedida en Roma, aquí en la Catedral Metropolitana se estaba llevando a cabo la misa y ahí estuvo presente, bueno, el gobernador y la vicepresidenta, que tampoco la invitaron, se ve. Bueno, claro, Claro, justamente. también Digo, quedó fuera de la comitiva. Digo, hablando de grietas, no solo las grietas son tipo partidarias, internas también. sino Sí, sí. también las internas, ¿no? Y también Porque había sufrido semejante comitiva. un silbido generalizado en, Sí. en la misa en San José de Flores. También. Exacto. Virginia Villarroel. Por lo tanto, no la querían unos y tampoco los otros. No, no, claro. Pero bueno, ahí con Kicillof parece que Pero convivieron acá bien. vamos a ver entonces las imágenes. Se ve un poco esta comunión que hubiera sido lindo tener también en el Vaticano. A ver. Axel Kicillof como también Victoria Villarruel, ambos ya están presentes aquí mismo, lo están viendo, ¿no? Sí, lo estamos viendo. Con anteojos apareció hoy. Acaba de ingresar, ahí está. Suéter, camisa Sí. y saco. Veíamos también, estaba De Angeli también. Efectivamente, cerca sí. de Villarruel, Nicolás Trota. Sí, bueno, María Eugenia Vidal también está presente, está de Bueno, ahí veíamos el momento de la llegada, ¿no? Claro. La llegada, el saludo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, dejando de lado, de alguna manera, obviamente las cuestiones en las que no están de acuerdo, pero un saludo que es lo más Protocolar. Claro, formal, protocolar. ¿no? Y necesario también en situaciones como estas. Sí, exactamente. Hoy hubo novedades, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, ya que lo veíamos ahí al gobernador, porque finalmente se suspendieron las PASO. Al fin se suspendieron las pasos. Estamos discutiendo la suspensión de las pasos ya hace 4 o 5 meses. Era más fácil elegir un papa nuevo. La- A veces se que hacían las suspender PASO, las ¿no? pasos Claro. en Buenos Aires. Sí, hoy se terminó de convertir en ley la suspensión de las pasos y la suspensión por este año. Habrá que rediscutir en 2027 si es con paso, sin paso o qué pasa. No es la derogación, sino la suspensión. Igual se terminó de definir no sin ruido hoy en la legislatura bonaerense. El peronismo se explayó en toda su interna a cielo abierto con declaraciones muy duras tanto de los diputados que están más alineados con el gobernador, con Axel Kicillof. Fue el caso de Susana González, uno de los discursos más resonantes, que es una diputada que responde a Mario Seco, que es del Frente Grande, es del del Frente Senado. Grande, sí. Bueno, ella cuestionando, diciendo que el bloque que tiene que ser oficialista lo único que hace es ponerle palos en la rueda para que le vaya mal a Kicillof. Esto, ¿por qué? Porque están discutiendo los plazos electorales. Si bien Claro, se ahora. suspendieron las PASO, lo que se está discutiendo ahora es cuándo se van a
presentar las alianzas, las listas y las boletas. Sí. Es Que también hubo un encuentro hoy previo, ¿no? Bueno, en la justicia electoral. En la Junta Electoral, En la Junta exactamente. Hoy lo que les recriminaba Zona González es que los presidentes de los bloques en el Senado y en diputados del oficialismo no fueron a la reunión con la Junta. No fue ni Teresa García, la presidenta del bloque del Senado, ni Facundo Tignanelli, el presidente del bloque en diputados. Así que bueno, descargó ahí con un discurso muy fuerte y en el cierre le contestó Facundo Tignanelli pidiendo que se alineen con la conducción de Cristina, que no puede ser que una conducción cuando me sirve está bien y cuando no me sirve no está bien. Así que sacaron todos los trapitos al sol. Hoy durante la sesión el peronismo con sus diferencias. ¿Pero la votación fue toda unánime? Sí, porque hay acuerdo en la suspensión de las PASO. Más de 2/3, no me acuerdo si hay. Creo que la izquierda se manifestó en contra. Puede ser que alguno más, pero consiguió más de 2/3. La suspensión había acuerdo ya con estaba eso. acordada, Ya claro. estaba acordada. El desdoblamiento era donde estaba el principal conflicto. Que ¿no? ya está resuelto Que ya está cuando resuelto, llegue sí. Cristina. Hoy el conflicto es la fecha del cierre de listas centralmente. ¿Por qué? Porque el sector de Cristina quiere que sea lo más cerca posible del cierre nacional. Si queda como está hoy sería el 8 de agosto y el cierre nacional es el 17 de agosto. Por lo tanto te queda ahí todo pegadito, negociás todo junto, Claro. las campañas se superponen. Digo, es lo más concurrente posible, ¿no? Se nacionaliza Dentro la del campaña. Claro. Se No, nacionaliza y aparte la habría una campaña. campaña muy corta bonaerense porque te quedaría una campaña de 3 semanas nada más. O sea, desde que cerrás claro. listas, 3 semanas porque después tenés una semana de veda, es Claro. un mes antes nada más de la elección. Y bueno, y el sector de Kicillof que quiere unos plazos mucho más amplios. Ellos planteaban la fecha del cierre de listas estaba cerca de mediados de junio, para tenerlo separado, discutirlo por separado, tener una campaña bonaerense más Que provincializada. se note que está desdoblado. Claro, y que digamos. sea una campaña particularmente de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la Junta está intentando que se quede un plazo intermedio. Sí, porque no hay demasiado tiempo Claro, tampoco un para medio- seguir discutiendo. Claro, Creo que no, un pero poco aparte la un Junta- plazo intermedio entre el que propuso Kicillof, que era un cierre Ajá. de listas de 70 a 70 días antes, y este que es 30. Bueno, 50, dice la Junta. Bien. Bueno, mañana va a seguir esa discusión porque hay otra reunión en diputados. Picante González, que dijo que quieren que tratara a Axel Kicillof como si fuera Alberto Fernández, dijo. Ah. Así nomás. Y No, es que nadie da el brazo a torcer, ¿no? No, Eso se está viendo que ninguno baja, que hubo un tuit de Cristina como diciendo, bueno, bajemos un poquito, tratemos de negociar. Bueno, Sí, parece con que sus no pasa. salvedades también. Sí, sí, ¿no? sí, Porque diciendo, yo estoy primero, en antes contra de de decir, esto, sí. acompañemos la decisión del parece un error gobernador, yo político. creo esto, ojalá me equivoque. Claro. Dijo incluso, hizo sus salvedades y después dijo, bueno, vamos por la unidad. Pero... Ahora sí, es una discusión que creo que para los de a pie nadie la termina de entender demasiado en qué beneficio se saca de esa interna, más allá de obviamente la lapicera, de quiénes van en las listas y demás. Pero hoy estaba viendo una encuesta que salió en la Política Online que el peronismo separado pierde. Con la Libertad Avanza, incluso sin necesidad del PRO. La Libertad Avanza tenía 31%, el kicilofismo el 21% y el cristinismo el 17%. Juntos le sacan 8 puntos a la Libertad Avanza. Si van separados, pierden sin necesidad que se junte con el PRO, que creo que tenía 7%. Claro, y si se juntaban en un empate técnico. Si Claro, se juntan, claro, llegan a 38 cada uno. O sea que nadie termina de salir beneficiado de esta interna. nadie lo entiende tampoco desde afuera. Desde afuera se ve como que ideológicamente son lo mismo, pero que no se ponen de acuerdo. Entonces lo primero que salta es, y se pelean por menudencias, por los Claro. cargos propios o por algún matiz que no llegamos a comprender. Yo mismo muchas veces trato de entenderlo y no logro ver qué diferencia hay más allá de los nombres. Ahí creo que tenemos la imagen para ver la encuesta, no esta que le estaba planteando, pero una que unifica a los partidos políticos y podemos ahí, a ver si la tenemos. Ahí está, muy alto también el no sabe todavía, ¿no? La indefinición, pero 34,8% de la Libertad Avanza, 34,4% Córdoba, ¿no? Unión por la Sí. Plata, sí, esta es de Suan Córdoba, 6-7% el PRO y bueno, después está el Frente de Izquierda y el Peronismo Federal. Pero el no sabe muy alto todavía, Sí. en casi un 17%, que es lo que va a terminar de definir. De la definir. elección. De Pero todas maneras, la Libertad Avanza tiene la ventaja de que no renueva tanto, ¿no? ¿O me equivoco?
No, tienen muy poquito, Claro. poquitos son los que renuevan, ellos van a tener ganancias. Si uno lo cuenta en cuántos ganaron Van a los decir que legisladores, ganaron va a siempre. ganar la Es libertad. que salga como salga. Igual va a ser toda incorporar una más gente. discusión decir quién ganó la elección, ¿no? Porque la elección de la provincia de Buenos Aires son 8 secciones electorales con 8 resultados diferentes. Bueno, ¿quién gana? El total, el que tiene el total de la provincia, pero por ejemplo, puede ganar el peronismo la tercera sección electoral y la Libertad Avanza todo el resto de las secciones. Claro. ¿Y qué vas a decir? Capaz que en cantidad de votos totales, como la tercera tiene 5 millones de electores, o sea, es una locura. Ujú. Puede tener en el total de la provincia más, pero haber ganado una sola Una sección sola de las sección, 8. claro. Y en cantidad de diputados van a Que meter es más muchísimo. representativo, digamos, ¿no? Claro, va a ser del una discusión. apoyo. Todos van a poder decir, me parece, en algún punto, che, no, gané yo, Claro. gané yo. Depende cómo lo consideres, Claro. porque es una elección distinta, no es una Claro. elección unificada Claro. como estamos acostumbrados. Ya Milei el otro día en una entrevista dijo mi candidato es Esper, ¿no? Cerrando totalmente la posibilidad de una negociación con Ritondo, Mauricio Santilli, Macri. Claro. claro. En cuanto No, al menos que ellos al acepten PRO. ir segundo, tercero o ir a abajo, digo, ir a las secciones también, ¿no? Bueno, de hecho viene Milei planteando esto, si hay una unidad, pero que sea que ellos se suman a nosotros, no que hagamos un frente, ¿no? Eso Claro. también lo manifestaron. Claro, es la Libertad Avanza con de Violeta con Sí. el sello de la Libertad Avanza. Y eso es lo que está discutiendo el PRO, ¿no? Claro. Viendo si Perder le la sirve o identidad. no. Porque te absorbe. Vos te perdés identidad, perdés el partido, perdés. Claro. Es lo que está intentando Mauricio Macri un poco salvar, que le quede algo que sea una alianza de otra manera. Por eso están esperando también, tratando de esperar que termine la elección en la Ciudad de Buenos Claro, Aires, a ¿no? ver qué Viendo de resultado tiene. quedar por arriba el PRO de la Libertad Avanza, eso lo necesita sí o sí el PRO. Para manifestar un poco más de Y poder. tratar de discutir con un poquito más de fuerza que la que tiene hoy para discutir Buenos Aires, ¿no? Anoche domingo salió con los tapones de punta Macri contra Axel Kicillof. Dijo que era un orco. El término que tanto le Es el que gusta. usaba Milei, ¿no? Sí, no, ¿También? él ¿O mismo, era- él era mismo, Macri, Morales es verdad. Solá, cuando Es verdad, ganó es la verdad. elección Los Milei, dijo orcos. los orcos. Un orco me pareció fuerte la declaración, pero bueno, dice que está convencido, que son orcos convencidos, Claro. dijo Macri, y a la vez también tiró un palo para Karina Milei, Sí. por supuesto, y pidiendo esta unidad que comentábamos con respecto a las elecciones en Ciudad de Buenos Aires, pero también en Provincia de Buenos Aires. Tenemos a Macri hablando sobre el entorno de Milei, ¿no? Como dijo, son los malos. Él se junta con los malos. Todo muy vamos a maniqueo. ver, sí, vamos a ver lo que decía Mauricio Macri en una entrevista, mira. Transando con los malos te va a ir mejor, ¿no? Es una discusión que he tenido varias veces. Pero ¿Usted bueno. dice que están transando con los malos? Y le gusta lidiar con los malos. Eso se lo dije a Santiago Caputo cada vez que hablamos. Le digo, con esta gente nunca te va a ayudar a cambiar nada. O sea, y cuando uno ve que en los distritos donde están armando partidos, en la mayoría tienen dirigentes que eran del masismo o del kirchnerismo, Jujuy, San Juan, Corrientes, Ciudad de Buenos Aires, dice, ¿a dónde vamos? O sea, hay que apostar a los jóvenes liberales que hay en el país, que hoy se sienten convocados por la Libertad Avanza. Eso debería ser lo que integre un nuevo partido cuando lo querés construir, ¿no? Gente que viene a poner, no que ya tiene una trayectoria que estuvieron sacando, pero es lo que está sucediendo. Pero a mí me gustaría hablar de lo que es la actualidad, ¿no? Lo más importante que tenemos hoy por delante. Vivimos todos en esta maravillosa ciudad. Amamos la ciudad de Buenos Aires. Yo le he puesto 8 años de mejor momento en la vida y siento que en este momento estamos debatiendo, de acá al 18 de mayo, cuál es el espacio que tiene la capacidad de cuidar todo lo que hemos conseguido, porque no encontrás nadie que visita la ciudad después de muchos años que no te dice, wow, ¿cómo cambió la ciudad de Buenos Aires? Bueno, A modo pleno, campaña. Mauricio, ¿no? Modo Mauricio a pleno. campaña total. El otro día Sí. le pegó a los dirigentes que eran propios, que tenían un precio Sí. que ya los habían comprado. Ahora los malos, ¿no? En esta misma de- entrevista fue la que dijo lo otro, y acá me hizo acordar no vas a perder nada de lo Sí. que ya tenías, ¿no? Decía, Buenos Aires, mirá lo que es ahora, y bueno, la crítica justamente es a lo que es ahora. Claro, La sí. crítica de Larreta es al olor a pis, por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí. Y La mugre, la Jorge mugre, Macri. y eso también se ve. Más allá de otras cosas, que es una ciudad beneficiada por el presupuesto nacional y por un montón de cosas, porque es la puerta de entrada al país. Y así todo tiene estos problemas severos para la continuidad
de una gestión que comenzó hace muchos años. Sí. Eso no hay que olvidarse y que tiene un desgaste importante. Que se va a ver. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a gracias por ustedes. habernos acompañado en esta primera media hora. Vamos a seguir analizando temas. Todavía nos queda hablar del Fondo Monetario. Sí, claro. El nuevo presidente de la Argentina que viene y nos dice, che, vos tenés esto, saquen los dólares del Todo. colchón. Está En general, cagando pedo. con el pin de la motosierra. Sí. Así ¿No? que vamos a estar hablando de eso en el próximo bloque. Vamos a una pequeña tanda y ya venimos. Desde el corazón de nuestros saberes, la plataforma audiovisual universitaria Mundo U abraza las voces de las universidades públicas de todo nuestro país. Nuestra apuesta es por una comunicación en red, diversa y federal. Un nuevo modelo de producción audiovisual desde las universidades públicas para el país y el continente. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vivimos momentos en que la concentración de la comunicación es predominante, convirtiendo los medios de Buenos Aires en medios nacionales. Cuando la comunicación pública de gestión privada está invadida de fake news, es imperioso poner en valor los medios universitarios, que divulgan información fundamentada en todo el territorio argentino. Radios universitarias, canales de televisión, plataformas audiovisuales, informativos, publicaciones periódicas, impresas y digitales. Comunicación federal, basada en la verdad como principio, en la pluralidad de voces y en la democratización como valores. Acciones y contenidos Que nos permiten decir que hay otra comunicación. Hay otra comunicación. Muy bien, y continuamos aquí haciendo por ahora con dos invitados nuevos aquí para conversar con nosotros Renovado el staff. de todo lo que está sucediendo a nivel país, también a nivel global, provincial. Por eso ya les vamos a dar la bienvenida a los colegas que se suman en este segundo bloque de por ahora. Verónica Bustos de Radio Provincia, ¿cómo va? Muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias. No, Muy gracias bien. por Y estar también acá. está Pablo Antonini de Estación Sur aquí con nosotros. Hola. Bienvenido. ¿Bien? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, vamos a arrancar hablando de lo que dejamos pendiente del bloque pasado, que es esta
intromisiones, decíamos, medio ¿Injerencia chiste, o claro, no del medio chiste, Fondo medio en Monetario serio, de Internacional? ¿cuándo votamos al Fondo Monetario? Y de Sí. pronto lo tenemos acá casi de presidente. Antes de empezar a hablar, si les parece, vamos a ver lo que decía Kristalina Georgieva el otro día, que creo que es una de las declaraciones más fuertes que se escuchó del Fondo Monetario, metiéndose directamente en el préstamo que le entregaron a la Argentina, que se discutió, che, ¿es un préstamo político? Bueno, ella lo deja en claro, mirá. Argentina has demonstrated that this time it is different. What are the risks? First, external. A worsening global environment, of all other things equal, it would impact Argentina negatively. Domestically, the country is going to go to elections, as you know, in October, and it is very important that they don't derail the will for change. So far, we don't see that. We don't see that risk materializing, but I would urge Argentina, stay the course. Nos instó a mantener el rumbo. En octubre todo, te tiró fecha, todo. ¿Qué les parece a ustedes? Nos damos por instados. Sí, hemos ¿no? sido instados por la señora. Yo creo que es interesante, más que o además de actitudes del Fondo Monetario Internacional que ya conocemos, qué es lo que vienen a hacer, a controlar, monitorear, administrar. Son interesantes dos cosas. Bueno, por un lado, ojalá estas fueran las únicas intromisiones del fondo que tenemos que lamentar, porque lo que sabemos que es que tenemos auditores, controladores, gente. Pero además el hecho de que haya tenido que desdecirse, que haya tenido que aclararlo. Digo, ahí hay un elemento donde tanto en el fondo como quienes están monitoreando las reacciones de la población en la política doméstica, en una época donde se habla de cambio de paradigma, donde cosas que no se podían decir se dicen, donde todo el tiempo se mide cuánto más allá se puede ir, che, no, que el fondo nos apoye resta. Claro. Digo, ahí hay un dato, más allá de que Kristalina sea cristalina siendo cristalina, o sea, y el fondo con mayor o menor grado de explícito, de explicitud, me salía la palabra que creo que no existe, pero con mayor o menor desparpajo, a eso voy. Diga cosas que por ahí en otro momento sugiere o que queda mal decir, lo importante es que haya habido que recular, que en algún lado, dentro de muchas batallas culturales que parecería que está habiendo, esta todavía está ahí, y evidentemente para la mayoría de los argentinos y argentinas que el fondo te apoye no está bueno y hace ruido, de algún modo, y entonces conviene... Alguien dijo, che, pará, salí a aclarar esta situación. Esto que no suma. ¿No? Bueno, 2018, perdón, ¿no? Pero 2018 tenemos el antecedente de que lo que sucedía con Mauricio Macri tuvo sus consecuencias en el fondo. También. Claro, ¿no? claro. Y recuerdan aquella frase de Macri, que ojalá que los argentinos se enamoren de Cristín. También, no sé si era Cristín. De Lagarde. No, era Cristín Lagarde. Sino Cristín. ¿Vos cómo lo has visto, bro? Para mí también es un claro ejemplo en este caso, bueno, fue como un reto después el volver a desdecirse. Claro. Pero con respecto al dinero del Fondo Monetario Internacional y con respecto a lo sucedido, como decías vos, Eli, con Mauricio Macri, es muy claro el mensaje. El dinero, ¿para qué es? Es explícitamente para las elecciones, es para ganar una elección. Eso es entonces, me parece que el repudio... bueno, hoy Axel Kicillof presentó una carta al directorio del Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, pero me parece que el repudio debería ser generalizado desde la población, porque esto es muy grave. Me parece que no debemos dejarlo pasar como el préstamo. Me parece que hay un entre líneas más que importante con respecto a esto, lo que ha sucedido. Hay un código de ética del Fondo Monetario que le prohíbe explícitamente hacer este tipo de declaraciones y decir que el fondo va a destinar el dinero para intrometerse en las políticas internas de un país. Y lo ha violado. Por eso yo creo que también tuvo que salir a decir algo Kristalina, porque dijo, che, esto termina mal si yo sigo apoyando abiertamente al gobierno. Y aparte el ponerse el pin, la foto con el pin. Después la foto con Sturzenegger, ¿no? Y exacto. el pin de la motosierra. Eso ese fue muy claro. Claro. Sí, si eso no es partidario, ¿no? Sí, es que estamos en un momento donde
daría la sensación de que todo eso se está midiendo. Hasta dónde se puede llegar y dentro de cierta retroalimentación, endogamia o micromundo que hay en algunos circuitos, parece que ya se puede hacer y decir cualquier cosa, violando estatutos, normativas, pero también, insisto con esto, suponiendo que la conciencia nacional cambió drásticamente, se dio vuelta. Y es un proceso que está en disputa y que tiene varias aristas. Y el fondo, retomando lo que decías recién, además, tiene una memoria reciente muy negativa. Hay que ver cuántos sectores de la población ligan directamente el préstamo o más o menos directamente a las consecuencias económicas que tuvo ese préstamo pasado. Pero la verdad es que la tiene, esa carga la tiene, y de hecho todavía hay en curso de investigaciones respecto a qué pasó con el dinero que llegó. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Una carga negativa de la cual se hacía eco el propio Milei, porque recuerdan ustedes los tweets de Milei diciendo, claro, en contra de pedir deuda. Como ministro. Sí, claro, también. exacto. Fue parte de su campaña la crítica al pedir dinero al Fondo Monetario Internacional como una de los tantos aristas que criticó y que después se hizo eco inmediatamente. Totalmente. Porque además, me acuerdo los tweets diciendo esto, ir a pedirle plata al Fondo Monetario es de gobierno fracasado, digo, tenés que ir a pedir, criticando fuertemente al Fondo Monetario. El razonamiento era, si le tenés que pedir al fondo es porque no hiciste el ajuste que tenías que hacer. Claro. Y ahora de repente estás en una situación donde pasó la motosierra, hiciste un ajuste de características inéditas, con una brutalidad que no tiene precedente, e igual tenés que pedirle al fondo. Entonces... O sea, hay ahí un problema donde si uno escarba en el fondo de la coherencia narrativa del propio relato, todo lo que se suponía que causaba el déficit, la necesidad, evidentemente no solo tiene con las consecuencias sociales y humanas que conocemos, sino que tampoco te resuelve el problema del déficit, porque además tenés que salir a pedir plata. Ahí hay un elemento que creo que va al corazón del relato del gobierno y que sí es una diferencia con el relato que rodeaba el préstamo anterior, donde era, bueno, justamente como no estamos haciendo, como nuestra única otra alternativa sería ajustar a la población, tenemos que recurrir. No ajustamos, pero pedimos. Pero pedimos no, acá te ajustamos, pedimos. Y además, o sea, hicimos el máximo ajuste necesario y además nos tenemos que endeudar. Sí. Ahora, ¿Qué viene después? No sé. Porque digo, pasan las elecciones y ¿en qué terminamos? Claro, sí, pero vamos a tener que donar todo. Avisado. Lo que pasa es que también el que se aprendió del préstamo anterior fue el Fondo Monetario, porque el préstamo anterior, dado a Caputo también, no importa cuándo leas esto, ¿no? Dado a Caputo y a Mauricio Macri, fue para pagarle a los bonistas, a los bancos que le habían prestado a los bonistas. Ahora, este nuevo préstamo, el Fondo Monetario aparece como primer acreedor. Es decir, que los bonistas van a venir después. Los bonistas saben que no se les va a pagar porque hay que pagarle primero al Fondo Monetario. En eso fue muy vivo el fondo. Dijo, yo estoy primero para cobrar. Entonces ahora tenés que convencer a estos bonistas que quieran seguir invirtiendo en comprar bonos argentinos cuando no saben cuándo la van a cobrar. Porque hay que devolverle todavía la plata al Fondo Monetario y nadie sabe de dónde va a salir. Y en una dramática necesidad de dólares. Claro. Además que no parecería estarse resolviendo. Sí, el campo claramente no va a liquidar con el dólar a 1100, ya lo han aclarado. Aunque los amenazó. Sí, exacto, ¿no? Diciendo que va a volver en junio las retenciones vuelven, porque fueron momentáneas. Pero también lo tenemos a Javier Milei hablando de, porque decimos, bueno, le pedimos plata al Fondo Monetario. ¿Hubo un equilibrio fiscal? ¿Se controló la inflación? Bueno, claramente no. En estos últimos días hemos visto, en estos últimos meses hemos visto que 3,7 el último. Todos vimos que la inflación está dando alta, menos Javier Milei, que en una entrevista dijo que no hay que medir la inflación como se está midiendo, yendo a los supermercados, yendo a la carnicería. Entonces... Claro, Milei dijo, claro, si me vas a controlar que los precios aumentan, así cualquiera. Bueno, no sé cuál es la cuenta que saca, pero mira, esto decía hoy. La función de consumo, y usaba como datos como la venta de supermercados, como la venta de shopping, todo eso, y quería explicar, no me daba nada. Así te lo digo. O sea, la econometría de eso daba porquería, no daba nada. Con lo cual, digamos, en principio, si vos querés aproximar lo que está pasando con el consumo, no funciona. Digo, econométricamente no funciona. Punto uno.
acá se estaba refiriendo al consumo, ¿no? No a la inflación, que también negó que haya una inflación, eso tenemos en otro video, pero acá está hablando del consumo, que no bajó el consumo pese a que el propio INDEC está dando los datos de 1,5, 2,5 de caída del consumo en los últimos meses. ¿Por qué vive en una realidad paralela, Milei, en estos datos concretos que su propio gobierno da? ¿Cómo ven ustedes? Y la verdad que me parece que la realidad paralela es parte también de la política, en este caso de Javier Milei y de la gente que lo rodea, porque no tiene otra instancia, porque la realidad es otra, la realidad de cada uno de las y los argentinos es otra. Cayó muchísimo el consumo de todo tipo de productos, de carnes, de verduras. No hace falta que tengamos que hacer ningún estudio, lo vemos nosotros todo el tiempo en el supermercado, porque los salarios quedaron estáticos y porque al aumentar tanto los alimentos, lo primero que te vas a dar cuenta es en lo que tenés que ir a comprar, en lo que tenés que ir a pagar. ¿Cuánto te rinde el salario? La cuenta que se hace siempre. Te ingresan 10, ¿cuánto tenés que gastar para poder ahorrar? Bueno, hoy eso no está sucediendo. Entonces es clarísimo que bajó muchísimo el consumo en todos los sentidos, en todos los aspectos. Claro. Te das cuenta en las estrategias, la otra vez hablábamos con alguien del sindicato de panaderos que nos decía, con el pan o con los bizcochitos, empezó a hacer como con la nafta. Entonces ya son 2.000 pesos de bizcochito. Claro. No es un cuarto, porque aumenta, bueno, pero mi presupuesto para bizcochitos son 2.000 pesos, yo sigo poniendo 2.000 pesos, antes eran 250 gramos, ahora son 100, después eran 80, pero ajusto por el lado de la cantidad lo que no puedo ajustar por el lado del dinero. Empiezan a verse esas estrategias y naturalizar. Claro, como cuando cargas combustible decís vos que es dame 30.000 de pesos, cargame 30.000 de súper, que es todo lo que tengo. Bueno, ¿no? esa lógica empieza a trasladarse a casi todo lo que se pesa o se puede medir o lo cuantificar. lamentable es cuando empieza a trasladarse a la alimentación, que es lo básico, digamos. O cuando ni siquiera tenés los 2.000 claro, o los 30. ni siquiera tenés los 2.000, pero digo, si la leche te está aumentando, si la harina te está aumentando, el aceite, la polenta, digo, entonces... Ahora, del otro lado también te dicen, la guerra contra la inflación que había decretado Alberto Fernández y qué sé yo, tampoco funcionó. No, claramente no funcionó esa guerra contra los aumentos y los precios, pero por lo menos había un diagnóstico de lo que estaba pasando. Digo, Sí, un intento de control, creo que había por lo menos. Ahora, el problema no es cuando pero... vos vivís en una realidad totalmente paralela, porque vamos a ver lo que decía Milei respecto de los aumentos y a qué nivel se iba a ir la inflación. Mirá lo que dijo el otro día. Hicimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. La inflación mayorista del 54% mensual pasó al 1,5% y se le limpiamos el crawling peg que estaba vigente, es del 0,5%. Quiere decir que en términos anuales pasamos del 54.000 anual al 6 anual. Te reís, Pablo, ¿por qué? En el app calculando mi factura. ¿Por qué la risa? Lo había leído, pero no lo había visto. No, bueno, pero esto es el 17.000 anual, recuerdan cuando se asumió. Son las 15.000 víctimas por accidente de tránsito. Hay un revoleo de cifras y de datos que es parte de la narrativa gubernamental. Y también es un síntoma de época, ¿eh? Ojo, estamos en un momento donde cada vez es más fácil, por la cantidad de vías por las que circula, generar burbujas donde diferentes sectores se alimentan de la información que más realce sus prejuicios. Y el gobierno creo que lo que es inaudito que eso se haga la máxima autoridad, del país. Y con este desparpajo, si se quiere. Pero creo que hay un síntoma de época exacerbado o en parte también generado. Son cosas que no sabes si es el huevo o la gallina. Y que permiten decir cualquier cosa en la medida que alimenten los circuitos donde esas explicaciones bastan. Porque el tema es que hay todavía un sector de la población, vamos a ver dentro de poco cuánto, que no es que no ve esto. Que lo ve, pero entiende que es un sacrificio necesario de hacer por un horizonte de esperanza que vendrá después. ¿Cuánta gente lo sigue creyendo? ¿Cuánta gente lo dejó de creer? Insisto, hay una elección dentro de poco que es un gran cuantificador en algunos aspectos de estas cosas.
pero no se puede no verlo. Sí, veía también una estadística, creo que es la que compartíamos en el bloque anterior de Subán Córdoba, que hablaba de, bueno, hay una imagen o hay un descreimiento mayor de lo que Javier Milei está planteando en términos de la inflación y el descreimiento con esto de, bueno, no hay inflación o la inflación bajó, sin embargo la gente dice otra cosa, pero aún así no encuentra la población, pareciera, según estos datos, una respuesta en la oposición, ¿no? Claro. Como no se van algo esos votos hacia que, claro, como, ok, yo no creo lo que me está diciendo el gobierno nacional, lo voy descreyendo cada vez más, pero no encuentro enfrente algo que me ofrezca que sea superador, ¿no? Pareciera, digo, ahí tiene que ver, lo ven ustedes como esta posibilidad de que, bueno, no hay acuerdos de todo claros, una oposición al contrario, estamos en las internas, en las definiciones. Sí, por el momento no está claro ese horizonte. Bueno, precisamente por eso también tenemos al presidente Milei por el resabio de las cuestiones políticas que no se acomodaron en su momento. Esto que vos decís, Eli, me parece que tiene que ver con esa esperanza de, bueno, sí, yo no estoy de acuerdo con eso de decir, bueno, ¿hasta cuándo aguantamos? Porque ya me parece que el límite, salió una estadística, hace poco lo hablábamos con Pablo antes de ingresar, del consumo de alimentos pagando con tarjeta de crédito. Que eso no había sucedido. El endeudamiento para pagar alimentos que se te terminan en la comida de hoy, digamos. Que se te termina a los 10 días y tenés que volverte a endeudar y no llegás a pagar, pues llegás a pagar el mínimo y entras en esa rueda de que estás endeudado para comer, para el morfi. Del otro lado, eso me parece que se está leyendo y bastante. Bueno, lo que decía un poco Pablo, la esperanza de las elecciones es, me parece que tenemos poco tiempo, pero bueno, ojalá que sí, que exista esa esperanza. Ahora, también hay un rol del periodismo, ¿no? Que escucha esto. Yo me quedé, perdón, pero sigo con un presidente que dice 54% mensual, anualizado en 12 meses es 5.400. O sea, tenemos un presidente economista, 54.000. O sea, tenés un presidente economista que te hace 54 por 12, 54.000. O sea, me preocupa que además diga que tenemos una inflación del 6% anual, cuando nos dio 4% el mes pasado. O sea, y que todo eso, este mundo raro en el que vive Javier Milei, no sea contrapuesto por el periodismo, por lo menos el periodismo hegemónico, ¿no? Claramente, sí. no por todo. Claro. Pero hay como un periodismo hegemónico que funciona como una herramienta más de este gobierno, ¿no? Una herramienta comunicacional de este gobierno. Sí, nunca hubo un periodismo, ahora menos que nunca, pero tampoco hay insisto, para mí, de hecho, con el tiempo se va diluyendo la diferencia entre el periodista y el opinador de Twitter, y lamentablemente en algunos de esos sectores. Hay usinas que alimentan segmentos, usinas que alimentan burbujas y que directamente determinadas cuestiones no merece ni siquiera una cuestión de pudor periodístico, el chequeo, la puesta en duda, sino que directamente dale que va, o hablamos de otra cosa, o ponemos otro eje sobre la mesa. Eso forma parte de un fenómeno más abarcativo, con la diferencia, retomando lo que la comparación que hacías vos con la inflación, que yo creo que dejó una marca muy fuerte en buena parte de la población en el último periodo del gobierno de Alberto Fernández, que no tuvo este análisis que podemos hacer acá, o que uno podría decir, la oposición le cuesta ponerse de acuerdo, pero además lo que no hay del otro lado es una narrativa consistente todavía, que puedan alimentar en todo caso a otros periodistas y comunicadores. Yo creo que más que, o además de un acuerdo de sectores de la oposición, lo que todavía falta en esa amplísima avenida que se podría definir como la oposición o el campo nacional, o el campo nacional más campos menos nacionales, pero igual de horrorizados con esto, o todo lo que vos quieras, es el ordenamiento de un discurso, de una agenda, de una narrativa que pueda volver a ordenar y que se expresa en personas, pero también se expresa en discursos, se expresa en ejes. Ahí estamos en un momento donde se están reseteando y actualizando
me da la sensación, algunas narrativas, mientras que del otro lado están muy definidas. Claro. Entonces cualquier cosa funciona. Sí, que te van marcando también la narrativa, porque de alguna manera es como del otro lado, bueno, en el marco de esto de encontrar como la narrativa, vamos contestando lo que el otro me está planteando constantemente. Todo el tiempo, tomar los ejes. De repente aparecen cosas que ponen o que muestran límites, ¿no? Decíamos recién el evidente impacto negativo que el FMI tiene en la cosa. Hablaban en el otro bloque del Papa. Bueno, la figura del Papa, acá se le ha dicho de todo, y ahí también hubo que recular. Claro. En un punto donde de repente te ves todo el arco político completo, incluido el presidente llegando tarde y todo, que tiene que ahí, y con más o menos compromiso, reconocer un montón de cosas y un montón de... hasta de valores, te diría, que son opuestos a su propia narrativa. Y si ves los discursos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, vas a ver a todo el arco político buscándole la vuelta para hacer... mostrar que parte de esos valores también... Claro, de resaltar valores que en otras ocasiones dirían, estoy en las antípodas, ¿no? Y de hecho era el maligno por tener esos valores. De repente aparecen algunos elementos que nos pueden dar pistas para construir esas nuevas narrativas. Claro. En realidad, lo de nuevas, viste, que para actualizar la narrativa de un proyecto, de una idea, de un modelo de país, que entiendo es el... ¿Qué candidato imaginan en la provincia de Buenos Aires? El que hace un PRODE, ¿no? Lo que Pero es un montón lo que está preguntando. Hoy escuché que una figura de unidad dentro del peronismo podía ser Catopodis, una figura que encabezara la lista de diputados a la provincia de Buenos Aires. Ministro de Infraestructura Sí, actualmente. Creo que es una nota de Ministro la Alberto Online. también. Claro, Sí. una nota de la Política Online decía como que es una figura que podría llegar a entrar dentro de la negociación. ¿Ustedes Fue intendente, ¿no? También, alguno? Malvinas Argentinas, si no me equivoco. Sí, intendente. No, de San Martín. San Martín, es verdad. ¿Ustedes imaginan algún nombre? Algo que crean que puede llegar a ser una... Porque también en esto, ¿no? Faltan narrativas, pero también faltan figuras. Yo no veo un nombre lo suficientemente... Me parece que capaz que una vez lanzado sí, pero lo suficientemente contundente, con este se ordena. Creo que tiene más que ver con cómo se termine construyendo el bloque y qué tan representativo sea el abanico que finalmente exprese esas candidaturas. Creo que en momentos donde tenés esto, proyectos definidos, cosas, el nombre a veces hace una diferencia fundamental porque es quien más o menos expresa todo eso. Creo que en este caso es importante que se le preste atención a que hay buena parte de la población que está muy lejos de los debates que se estuvieron teniendo, que los ve pasar ajenos a su realidad, y que en la medida de que se ordene el peronismo, se ordene la oposición en su aspecto más abarcativo, con una agenda, con un discurso, y haya candidatos, candidatas que expresen eso, después sí, lanzados en la dinámica, ojalá que puedan sintetizar, pero no veo hoy una figura que vos digas, que aglutine todo eso, ¿no? Este te la ordena. Claro. Yo tampoco. Yo tampoco lo veo hoy. Estaría buenísimo que existan, porque eso también te daría como un halo de esperanza, ¿no? Pero sí me parece que va a haber en todo este tiempo, en el transcurso de lo que queda para las elecciones, va a haber muchas alianzas, va a haber muchas reuniones internas y externas, y me parece que sí, en esta oportunidad se va a estar mirando mucho a la figura, mucho a ese candidato, que quizás en otras elecciones se apuesta más al partido, a las proyecciones que tiene. Me parece que hoy, con todo esto que estamos viviendo, me parece que se va a empezar a ver esa figura. Me parece que va a tener un rol más que importante. Muy bien. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Ya llegó al final. Así que se te pasa media hora. ¿Viste? Qué rápido. Volando. Exactamente. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, Claudio Alonso, hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Otro lunes más. Así lunes. Vamos a estar, imagínate cómo vamos a estar el lunes después de la elección. Ese va a ser un lunes picante. Si hemos pero tenido falta todavía. Exactamente. Bueno. Así están las cosas. Sí, claro. Por ahora se las hemos contado. Los invitamos a que nos sigan en YouTube, UNLP TV. Ahí le den like al programa y también dejen sus comentarios. Exacto. También se sumen en las redes sociales. Totalmente. Sí, queremos leerlos también a ustedes. Nos encontramos el próximo lunes, como siempre, aquí en UNLP TV. Chau.